días. Damos comienzo al ciclo de conferencias Mobility City hacia una movilidad sin víctimas. Desde esta iniciativa de Fundación Ibercaja y junto a la Asociación Española de Lesionados Medulares, con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, vamos a organizar una serie de webinars en los que vamos a profundizar en un tema esencial, la seguridad vial. El ciclo hacia una movilidad sin víctimas se presenta como un espacio abierto, con información, debate, sobre el papel relevante que juegan diferentes actores que inciden en la mejora de la seguridad vial. Queremos mostrar a los ciudadanos cómo las mejoras en los vehículos, los sistemas de ayudas a la conducción, las innovaciones en tecnologías de la información y comunicación o las nuevas infraestructuras pueden ayudar a solucionar los retos de la movilidad segura, siempre con las personas en el centro del debate. Este ciclo consta de 4 webinars con una periodicidad mensual y en los que vamos a difundir medidas que tienden a mejorar la seguridad vial. Estas sesiones van a comenzar con la primera de estas charlas hoy mismo, para lo que contamos con la presencia de 2 mujeres perfectamente conocedoras y que nos van a dar un marco general del objetivo 0 accidentes en el que estamos todos comprometidos. Me refiero a la presidenta de la asociación AESLEME, Marco Goyos, y a la técnico de tráfico de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, Marta Monreal. El acto va a estar dirigido y conducido por José Antonio Mérida, jefe provincial de tráfico de Zaragoza, entidad que nos ha ayudado en la definición de este programa. Con esta charla, que vamos a dar comienzo hoy, daremos continuidad, como digo, a este ciclo con el objetivo de avanzar en la seguridad vial completa, integral, desde un prisma totalmente holístico. Para ello, además de este marco general de hoy, hablaremos de otros temas como el impacto del e-commerce y el delivery en la seguridad vial laboral, que será precisamente la segunda de las charlas y a la que me referiré posteriormente. También hablaremos de infraestructura inteligente, carreteras y entorno urbano, y cerraremos, en principio por el mes de junio, con regulación, estrategia y sensibilización social. Antes de dar comienzo a la charla de hoy, a la que agradecemos amablemente la colaboración prestada por la DGT y AESLEME con las personas que hoy representan a estos dos colectivos, a la jefatura en la persona de José Antonio Mérida y a la asociación AESLEME en la persona de Marco Goyos, quería destacar que en el siguiente webinar vamos a contar con la presencia de la Directora General de Trabajo del Gobierno de Aragón, María Soledad de la Puente, y del Intendente de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza, Juan Manuel Maroto, conducidos en un webinar que pilotará Javier Llamazares, director de FESVIAL. Allí analizaremos, como decía, el impacto del e-commerce, del delivery en la seguridad vial laboral. Un tema esencial, puesto que nuevos vulnerables laborales, me refiero a personas que transitan repartiendo paquetería, mensajería, están ahora mismo expuestos a ese nuevo uso de la ciudad con el impacto del e-commerce y el delivery respecto de lo que tiene que ver con esta seguridad vial laboral. Tema muy importante que nos abordarán estos responsables tanto del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de Zaragoza. Mientras tanto, hoy les damos ya la bienvenida a este ciclo con el objetivo 0 accidentes, una movilidad 100% segura, a cargo de Marco Goyos, presidenta de AESLEME, técnico de tráfico, y por último conducidos por José Antonio Mérida, jefe provincial de tráfico de Zaragoza, que tienes la palabra. Buenos días. Si tuviera que elegir una carta de presentación propia, no escogería ningún título ni mérito de mi currículum, solo que soy un enamorado de mi trabajo en la DGT. Quiero dar las gracias en primer lugar a la Fundación Ibercaja y su proyecto Mobility City por invitarme a participar en esta jornada con un título nada menos que sobre la importancia de la concienciación para conseguir 0 víctimas. Y acompañando a 2 ponentes de primer nivel, como son mi queridísima Marco Goyos, directora de AESLEME, y mi compañera en la Jefatura de Tráfico de Zaragoza, Marta Monreal, jefa del área de movilidad y seguridad vial. La mejor carta de presentación de ambas es que, al margen de sus impresionantes currículums y sus amplios conocimientos y experiencias, son 2 personas de una gran humanidad y compromiso, valores indispensables en el trabajo diario para acabar con esa lacra
de la sociedad, que son los siniestros ocasionados por el tráfico. Entrando en materia, quiero empezar recordando que la Organización Mundial de la Salud estima que cada 4 minutos un niño muere prematuramente en las carreteras del mundo. Más de 500 niños cada día. La siniestralidad causa 1,3 millones de muertes y entre 30 y 50 millones de heridos graves, algunos con lesiones irreversibles, cegueras, paraplegias, amputaciones. Terminado el primer decenio de acción para la seguridad vial y la adopción de la seguridad vial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los conocidos ODS, y a partir de la Declaración de Estocolmo, el pasado febrero de 2020, se establece en el marco de la Unión Europea el objetivo de reducir a la mitad el número de fallecidos y heridos graves durante el próximo decenio 21-30. Y en el año 2050 se proyecta bajo visión cero, por cuanto cualquier cifra superior a cero, cuando hablamos de vidas humanas, no es admisible. Cuando hablamos de 0 fallecidos o 0 lesionados, siempre recuerdo las palabras de un buen amigo, miembro de ASLEME, mi muy querido Francisco Ureta, cuando durante una conferencia nos pedía que reflexionásemos e imaginásemos que alcanzamos el objetivo de una sola víctima. ¿Lo admitiríamos? Ahora imaginemos que esa persona fallecida o lesionada permanentemente es nuestro padre o nuestra madre, un hijo, un hermano. Ninguno puede admitirlo, porque el único objetivo no puede ser otro que 0 víctimas, escrito con mayúsculas para que no se nos olvide nunca. Sin entrar en un análisis de las acciones y sus ámbitos de la próxima estrategia de seguridad 21-30, infraestructuras, vehículos, servicios, etcétera, me gustaría centrar la cuestión en el ámbito de la formación, la educación, la sensibilización y la concienciación vial, aspectos claves para conseguir el objetivo de 0 víctimas. Mar, en septiembre de 2020 ASLEME cumplió 30 años. Me gustaría que comenzaras explicando cómo, por qué y para qué se fundó la asociación y cuáles son sus objetivos. Gracias, José Antonio. La verdad es que para mí es un placer poder formar parte de estas webinars, cuyo objetivo, como bien has dicho, no es otro que marcar lo que debemos hacer en esta próxima década para llegar a ese ansiado objetivo que nos marca Naciones Unidas de reducir a la mitad el número de fallecidos y heridos graves. Por primera vez se establece esta reducción de heridos graves, antes siempre era personas fallecidas. Y yo creo que todo lo que podamos hacer desde estas 3 instituciones y desde todas las personas que nos vean a nivel profesional por salvar una vida merece la pena, porque como bien has dicho, merece la pena salvar cualquier vida o cualquier discapacidad. ASLEME nació en 1990, la verdad es que no hemos escogido un buen año para cumplir 30 años, porque has hablado de la Declaración de Estocolmo. A finales de marzo estábamos en Estocolmo trabajando con Naciones Unidas sobre el próximo decenio. Ese fue mi último viaje y estábamos ahí pues con los directores de tráfico, por supuesto con Pere y el gobierno vasco, la directora del gobierno vasco y del Transit, el Servei Català de Trànsit, y estábamos ahí discutiendo pues los objetivos, los ODS, cómo alinearlos. Y de repente pues nos encontramos que nuestra pandemia, que como tú bien dices es una pandemia que deja muchos millones de fallecidos y de muchos más de heridos graves en el mundo, nos entra otra. La diferencia entre las 2 pandemias es que la nuestra es evitable, y si bien hemos ido reduciendo en estas últimas 2 décadas el número de personas que fallecen o resultan heridas, sí es cierto que siguen siendo muchas y que tenemos que abordarlo de una manera global en muchísimos aspectos, ¿no? ASLEME nació en 1990 porque en 1989 morían en España más de 9.000 personas. Eso era una auténtica burrada. Y había miles, decenas de heridos, muchos de ellos con secuelas discapacitantes. Entonces, el doctor García Reneses, que en ese momento era el director médico de la Unidad de Medulares de La Paz, junto con nuestro catedrático de Medicina Preventiva, el doctor Erruzo, de la Facultad de Medicina, hicieron un estudio y vieron que de los 80 a los 90 se había triplicado el número de lesionados, que la primera causa era el accidente o siniestro vial, que la mayor incidencia era en menores de 25 años y que las lesiones medulares y craneales eran las lesiones más graves.
Por eso se decidió fundar ASLEME. ASLEME lo fundó, aunque parezca mentira, fundamentalmente médicos, y en la junta directiva siempre ha estado compuesta en prácticamente casi un 70% por médicos que se dedican a la atención después de que la lesión ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué nació ASLEME y cuáles son sus objetivos? Era claro, reducir el número de lesiones causadas por un siniestro vial hasta llegar a la lesión más grave, que es la muerte. ¿Cómo decidíamos que podíamos llegar a este objetivo? Pues justamente con el tema que hoy nos ocupa, a través de la prevención, la sensibilización, la concienciación. Si algo podemos estar orgullosos en ASLEME es que empezamos, bueno, casi diría que yo sola, conmigo misma en 1990, y ahora tengo un equipazo 5 estrellas de más de 200 personas realizando todas las campañas que abordamos en toda España, ¿no? El segundo objetivo era concienciar a la sociedad a todos los niveles, porque tenemos que empezar con los niños y tenemos que acabar con los mayores. Pero eso lo hablaremos en las distintas campañas con las que colaboramos, y muchas de ellas con vosotros desde hace muchos años, y con la DGT desde nuestros inicios ya por esos años 90, ¿no? La segunda parte que queremos es también que las personas, la sociedad sea consciente de que esto nos puede pasar a cualquiera, de que aunque estemos como profesionales, esto puede ocurrir a un familiar, como tú bien decías, a un amigo, a nuestro hijo, porque todos somos peatones, ciclistas, pasajeros o conductores de algún tipo de vehículo. Por lo tanto, el tema de que a todos nos puede pasar, es muy importante que este mensaje cale en la sociedad. Y luego la segunda parte que queríamos, por eso hemos formado este equipo tan bueno, es que las personas después de un siniestro vial con una discapacidad pudiéramos formarles desde ASLEME para darles esos conocimientos en seguridad vial necesarios, que después de 30 años te puedo decir que yo creo que tienen prácticamente todas las titulaciones habidas y por haber en materia de seguridad vial, para que cuando se enfrenten a explicar los riesgos, expliquen también cómo evitarlos y cuáles son las consecuencias de los mismos. Y que lo explique un médico que trabaja en el hospital y que lo explique un lesionado que ha sufrido un accidente hace que los mensajes sean más creíbles. Por lo tanto, esa segunda parte de integrar laboralmente a esas personas después de un siniestro vial para ASLEME era muy importante. Y por otro lado, como no podía ser menos, es dar el apoyo gratuito y permanente a cualquier víctima de un accidente de tráfico. Gracias, Mar. Los que trabajamos en el ámbito de la seguridad vial somos todos conocedores del magnífico trabajo que realizáis y que habéis realizado durante estas 3 décadas para prevenir los siniestros viales en España. ¿Podrías hablarnos un poco más en profundidad de las campañas que realizáis y a quiénes van dirigidas? Bueno, yo creo que en esto estamos de acuerdo, tú, tanto como Marta, como Ibercaja, que la educación y la formación vial debería ser a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Tenemos que empezar como padres con nuestros hijos. Luego nuestros hijos van al colegio, por lo tanto tenemos que continuar con la etapa educativa trabajando valores, trabajando movilidad, trabajando esa movilidad segura, que hay veces que no sé si te pasa lo mismo, José Antonio, pero cuando hablamos de movilidad, antes era segura, sostenible, saludable, luego empezamos a meter que fuera eficiente, conectada. Bueno, vamos metiendo palabras, pero para mí la primera palabra siempre tiene que ser que no hay ninguna movilidad posible si no es segura. Luego ya irás toda la sostenibilidad, que es importante para nuestro planeta, pero tenemos que partir de la base que ante todo tiene que ser segura. Entonces, fruto de que teníamos que llegar a todos los colectivos, nuestra primera campaña, la que lleva 30 años, se realiza en colegios y se llama Te puede pasar, como te decía antes. Y fíjate de dónde viene el lema, José Antonio. Pues uno de los colegios de Madrid, que fuimos un año, bueno, pues le dimos la charla
y uno de nuestros médicos trabajaba en el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo. Y tratando a una paciente, la paciente le dijo, es que yo no sabía que esto me podía pasar, que esto era un peligro. Y resulta que estaba en el colegio de al lado al que habíamos ido. Que nos quedó una cosa de decir, y si hubiéramos ido al colegio de al lado, habríamos evitado que esta chica tuviera ese siniestro. Entonces, eso es lo que nos da un poco la pista de que cuando trasladamos esta información, esta sensibilización, tenemos que llegar para que entiendan que a ellos también les puede pasar. Aunque sean niños, aunque sean jóvenes, cualquier imprudencia puede pasar. Entonces, todas las campañas que realiza SLEME siempre tienen las mismas 4 partes. Factores de riesgo, medidas preventivas, cómo puedo hacer yo para evitarlo, qué hacer y qué no hacer, sobre todo después de un siniestro, qué debo hacer para yo estar seguro, si tengo que parar para no agravar las lesiones de un posible herido, y cómo cambia la vida después de un accidente de tráfico. Creo que esto es muy importante para que ellos entiendan el porqué de la norma y el porqué del cumplimiento de la norma. Después de la campaña Te puede pasar, dijimos, bueno, es que realmente un factor de riesgo importante es el alcohol y las drogas. ¿Por qué no hacemos una campaña específica más orientada a bachiller que sea justamente ahí, que les expliquemos las consecuencias del alcohol, los mitos que hay sobre si yo me tomo un grano de café y me tomo no sé qué, se me quitan los efectos, la importancia que tiene el que seas buen amigo de tu amigo y no le dejes conducir si ha bebido, la figura del doctor driver o el conductor alternativo que decide al salir de casa que esa noche le toca a él no beber y llevar a sus amigos y de vuelta a casa. A esa figura que llevamos ya pues de los 30 años, 25, sí que creemos que ha ido calando en las personas jóvenes, porque tú que sabes bien los datos, sabes que el problema del alcohol y las drogas se está trasladando a los mayores de 45 o 50, que creemos que el alcohol no nos afecta y que podemos seguir así, ¿no? Luego abordamos la siguiente campaña en ¿por qué no vamos al ámbito universitario? Porque justamente se acaban de sacar el permiso de conducir y todos sabemos que ese primer año es un año de inexperiencia, de que ellos sobrevaloran sus capacidades, creen que nada puede con ellos, y entonces creíamos muy importante era ahí. ¿Qué ocurría con esto? Que no podíamos hacer que fuera voluntario. Y entonces, aunque es una campaña complicada, tenemos, digamos, el profesor que no avisa a los alumnos y cuando están todos sentaditos dice, no, la clase no la voy a dar hoy yo, la van a dar esta persona que ha venido de ASLEME, con lo cual ya no se puede escapar nadie, esto es un tema un poco de trampa. Y esa clase es muy práctica porque aparte que les ponemos gafas simuladoras de alcoholemias menores y mayores, igual que hacemos en la de Si controlas vuelves, es muy práctica. Y la verdad es que es increíble cómo los jóvenes, estamos hablando de chicos de 18, 20 años, cómo reaccionan muy bien y además hacen preguntas muy interesantes en la conferencia, ¿no? Luego decíamos, bueno, ¿dónde más podemos llegar? Nosotros cuando había servicio militar obligatorio íbamos a todos los cuarteles de España. Y claro, desaparece la mili y dijimos, porque es que era un colectivo de jóvenes que era muy interesante para ir. Entonces hablamos con el Ministerio de Defensa y dijeron, bueno, ¿por qué no vais a las academias militares? De tal manera que así llevamos haciendo desde que desapareció la mili, vamos a todas las academias militares españolas. En el sentido de decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos? ¿A qué más sitios podemos ir? Bueno, entonces decidimos ir a aquellas personas que habían perdido puntos y entonces intervenimos en los cursos de recuperación de puntos para concienciar a esos infractores. Luego, bueno, Justicia nos pide, ¿y si nos ayudáis con los talleres de seguridad vial para ya los que son delincuentes? Bueno, pues también nos ayudamos a Justicia con los delincuentes. Y luego, pues, instituciones penitenciarias nos dijeron, ¿y si venís a las cárceles? Digo, bueno, pues nada, también vamos a las cárceles. Y ahí, bueno, los que nos encontramos
no sabemos el delito que han cometido, ¿eh? O sea, ahí no preguntamos si es cierto que son muy educados, son talleres que se llenan, lo cual quiere decir que después de tanto tiempo les interesa, porque lo que se trata es que cuando salgan de cumplir su condena son personas que se van a mover por nuestras ciudades y tienen que estar muy concienciadas de que al final el coche te lleva de un sitio a otro, pero también en ese trayecto, si incumples una norma, puedes llevarte la vida de una persona por delante, la tuya o la de tu familia que va contigo, ¿no? Y luego ya el siguiente salto era las empresas, porque claro, ahí tenemos a personas de más de 20, 30 años en una empresa. Como bien sabes, en estos últimos años la DGT habéis trabajado mucho con los planes de movilidad en las empresas. Salió la ISO de seguridad vial para que cada vez más empresas pudieran adherirse. De hecho, Asleme fue la primera que sacó la ISO de seguridad vial al tiempo que la de calidad en cuanto salió. Nos gusta siempre ser ahí los pioneros. Y sí que puedo decir que después de por lo menos 15 años que llevamos con los cursos de prevención de riesgos laborales viales, que como tú bien sabes, la primera causa de mortalidad digamos, en el ámbito de la empresa son por siniestros viales sin itinerario o emisión. O sea, no es porque se ha caído un andamio como podía ser antes, con lo cual es algo que la empresa, son bajas, son posibles lesiones, son posibles pérdidas de vidas humanas. Y entonces yo creo que es muy importante que sigamos en esta labor de sensibilizar a las empresas. Y por último, ¿quién nos faltaba? Pues nuestros mayores. ¿Qué ocurre? Que claro, vamos renovando permiso de conducir y con los años, no sé si te pasa a ti, José Antonio, a mí me pasa, que voy perdiendo facultades. Pues yo qué sé, voy perdiendo vista, oído, memoria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en estos talleres que hacemos en los centros de mayores activos, es decir, tenemos dos mensajes. Uno, comunicarlo de una manera, ¿cómo te diría yo? Que ellos entiendan que son ellos mismos los que se tienen que poner las limitaciones, porque de momento tráfico no se las puede poner y pasan por los centros de reconocimiento y les siguen dando apto. Entonces, que ellos sean conscientes de que a lo mejor pues, no deben conducir por la noche o demasiados kilómetros y que utilicen el coche solo para aquellos desplazamientos imprescindibles cuando no pueden usar transporte público. Pero luego la campaña que es Desplázate de forma segura y protégeles, les damos el papel de abuelo guay. ¿Cuál es el papel de abuelo guay? Pues que como los padres les encasquetamos los nietos, decir, si a ti te encasquetan un nieto, y perdonad por la palabra encasquetar, que te den con la sillita, que te pongan la sillita bien puesta en tu coche y no te la quiten. Si vas con ellos caminando, aprovecha ese camino al colegio para decirles, tú vete pegado a la derecha, fuera lo más lejos posible de los coches. Y cuando te pares en el semáforo, no hagas como hacemos muchos padres, que tiramos del niño, venga, venga, vamos a cruzar, cruzas entre dos coches y se te olvida a veces el que hay que parar, hay que mirar, hay que cruzar cuando ya se haya parado los coches, porque los chicos, los niños aprenden por modelado. Tú no le puedes decir a un niño, párate y mira, y que cuando cruces con él, cruces de cualquier manera. Entonces, esa labor de que los abuelos pueden hacer mucho por la seguridad de sus hijos, de sus nietos, perdón, pues les agrada muchísimo porque les das un papel activo. Entonces, lo que intentamos es, a lo largo de nuestra vida, de toda nuestra vida, pues ser capaces de esas pequeñas píldoras de seguridad vial, de concienciación y de valores, para que la educación y la formación sean un factor importante que ayude a la reducción de siniestros viales. Muchísimas gracias, Mar, por una fotografía tan completa que has hecho de toda vuestra actividad. Y además que sabes que yo más personalmente admiro muchísimo todo el esfuerzo que hacéis y a tantos colectivos que llegáis. Yo ahora, en otro orden de cosas, quería comentar que uno de los logros de la década de acción para la seguridad vial 11-20, ya terminada, es el aumento de la participación en la sociedad civil. Esta es una lección que se ha aprendida en la necesidad de promover un enfoque integrado para la seguridad vial y fortalecer esa colaboración con la sociedad civil en el marco de la responsabilidad compartida. La seguridad vial es una responsabilidad de todos los actores que intervienen,
tanto públicos como privados. Yo, desde este punto de vista, o en este orden de cosas, Marta, me gustaría ver si puedes acercarnos al tipo de medidas de colaboración público-privadas que se están llevando a cabo a nivel provincial en la jefatura de Zaragoza, en concreto, y cuáles son las principales líneas de trabajo que se están impulsando. Muy encantada también. Buenos días por mi parte, un privilegio compartir con vosotros este espacio. Sí, efectivamente, como comentas, José Antonio, la seguridad vial sobre la base de responsabilidad compartida requiere de la colaboración de todas las entidades implicadas, no solo del sector público entre sí, y existen distintas administraciones con competencia en materia de tráfico, realmente es una materia compleja a nivel competencial, sino también con otras administraciones públicas que a lo mejor inicialmente no tienen una competencia específica en materia de seguridad vial, pero están convergiendo de forma trascendental. Pensemos en medio ambiente, justicia, trabajo, sanidad, educación, etcétera. Y asimismo, es fundamental la colaboración también con el sector privado, con las asociaciones de víctimas, con las empresas, con tantísimas entidades que están participando del fenómeno de seguridad vial. No solo para generar sinergias de actuación, sino también para ser más eficaces entre todos, planteando la problemática de una forma integral, ser más eficaces en el cumplimiento de los objetivos. Respecto al marco a través del cual en el ámbito de la jefatura provincial llevamos a cabo esta colaboración, realmente lo enmarcamos a través de la Comisión Autonómica de Seguridad Vial y más específicamente en el marco de la Subcomisión Provincial de Educación Vial. Siguiendo los objetivos hasta ahora de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, ahora ya enfocados en la Estrategia 2021-2030, pero de acuerdo también con las peculiaridades de la siniestralidad a nivel provincial, hemos constituido recientemente 3 grupos de trabajo específicos precisamente para integrar esa colaboración público-privada. En el año 2018, a comienzos del año 2018, constituimos un grupo de trabajo de seguridad vial laboral, y hacía referencia anteriormente, Mar, a la problemática tan importante en materia de seguridad vial laboral. Uno de cada 3 personas fallecidas en un accidente laboral lo es como consecuencia de un accidente de tráfico. Y 2 de cada 3, también hacía referencia Mar anteriormente, esa siniestralidad in itinere, tan importante también para unar esfuerzos para reducir esta siniestralidad. Por ello se constituyó como primera de las medidas que se adoptaron en el seno de la subcomisión, fue la constitución de un grupo de trabajo de seguridad vial laboral que opera al más alto nivel. Está presidida por la Directora General de Trabajo y el Jefe Provincial de Tráfico de Zaragoza, y asimismo integra al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, a la Inspección de Trabajo, personal de Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, y como decimos, estamos trabajando con el objetivo puesto específico en esa siniestralidad vial laboral. Posteriormente hemos venido a constituir un grupo de trabajo para velar por la seguridad de las personas mayores. También se hacía referencia desde ASLEM Mar a la importancia de este colectivo tan vulnerable. Hemos de tener en cuenta que están registrando el 28% de las personas fallecidas son personas mayores, y sin embargo a nivel de población constituyen un 19%. Y no solo como conductores, no solo como pasajeros de los vehículos, como peatones también asumen a nivel urbano. Realmente el 70% de las personas fallecidas son personas mayores de 65 años. Entonces, es un colectivo, como venimos comentando, fundamental, y en este sentido constituimos un grupo de trabajo específico que aunara la administración estatal, la administración local. Está presente en este grupo de trabajo el Ayuntamiento de Zaragoza, la Oficina Técnica del Mayor, la Policía Local de Zaragoza, la administración también autonómica a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la Universidad de la Experiencia, la Universidad Popular, y un conjunto de asociaciones fundamentales, ya sea asociaciones de víctimas, ASLEM, Stop Accidentes, pero también cercanas específicamente al colectivo de personas mayores, como el Consejo Aragonés de Personas Mayores, la Asociación IBON o la Fundación de Fundaciones FAEA, e incluso la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza. Y más recientemente hemos venido a constituir un grupo de trabajo de motoristas que ha iniciado su andadura en el año 2020 y que está focalizado específicamente en esa siniestralidad de los motoristas, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito interurbano.
Y de este grupo de trabajo también aúna la participación de entes públicos y entes privados, las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Zaragoza, Huesca, Teruel, Policía Local, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, por supuesto también ASLEM, la Asociación Eventos Moteros, todos trabajando con ese objetivo de reducir la siniestralidad de los motoristas. En definitiva, agradecer a todos los miembros de los grupos de trabajo y no solo los vocales, digamos, natos, sino también asociaciones, la Fundación Ibercaja, que colabora activamente, el Centro Zaragoza, el Centro de Investigación de Accidentes o Fundación Educatraffic, están también impulsando y trabajando y poniendo de alguna manera como una fortaleza en favor de la seguridad vial, todo ese trabajo, experiencias, formación técnica y distintas perspectivas de todas estas entidades públicas y privadas. Muchas gracias, Marta. Fíjate que cómo se complementa, ¿no? Lo que dice Mar, lo que estás contando tú, los colectivos. ¿Podrías decir qué actuaciones destacarías de todas las que se llevan a cabo a través de los distintos grupos de trabajo? Destacarnos algunas. Sí, a lo mejor resulta quizás difícil destacar alguna concreta porque se está trabajando muy intensamente en el seno de estos grupos de trabajo, pero sí podemos destacar en el ámbito del grupo de trabajo seguridad vial laboral, quizás los informes que estamos desarrollando conjuntamente con el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, de siniestralidad, específicamente para identificar áreas, polígonos donde pueda estar registrándose una mayor siniestralidad y ser más eficaces en el cumplimiento de los objetivos y en el impulso de los planes de movilidad, que es también uno de los objetivos estratégicos. Y de otra parte también quizás las jornadas que venimos desarrollando durante 3 años dirigidas a delegados de prevención de riesgos laborales para acercar especialmente buenas prácticas que están siendo desarrolladas tanto en el ámbito provincial como a nivel nacional por las empresas, que están reduciendo la siniestralidad y están reduciendo el número de accidentes tanto en itinerario como en emisión y específicamente incluso el número de días de baja del trabajador como consecuencia de un siniestro vial. Y en este sentido ha sido bien valorado por las empresas el acercamiento de estas buenas prácticas. Respecto al grupo de trabajo de mayores, destacaría quizás la campaña Mayores Activos y Seguros, a la que tenemos muchísimo cariño, especialmente José Antonio en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza y que se ha impulsado desde todas estas entidades, administraciones. Hemos alcanzado en esta primera campaña 2019-2020 400 personas mayores en la provincia de Zaragoza, teníamos previsto 800, pero lamentablemente nos interrumpió la actividad la pandemia, pero estamos ilusionados con este proyecto y deseosos de continuar en una fase siguiente. Del grupo de trabajo de motoristas estamos, digamos, iniciando la actividad y en estos momentos trabajando en la identificación de tramos de peligrosidad objetiva con la colaboración muy activa de la Asociación Eventos Moteros y desde aquí también nuestro saludo a todos ellos y nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Marta. Sí, es cierto que todos tenemos una pequeña preferencia o un sentimiento y la campaña de mayores activos y seguros, yo como jefe provincial le tengo un cariño muy, muy, muy especial y espero que pronto volvamos a poder retomarla e impulsarla. Y estoy seguro que recogeremos unos frutos, pero seguro, además estoy convencido de que será un éxito absoluto. En otro orden de cosas, desde la DGT, Marta, trabajamos contra la siniestralidad vial a través de diferentes herramientas de intervención. La legislación, la vigilancia del cumplimiento de las normas, muy necesaria, la comunicación, la formación vial o la intervención preventiva sobre la reincidencia en conductas de riesgo. Pero yo soy un convencido de lo que voy a decir, pero te quiero preguntar y que me des tu opinión. ¿Por qué consideras tan importante la educación, la concienciación y la sensibilización en materia de seguridad vial? Efectivamente, yo también muy convencida del ámbito de la concienciación. Hemos de tener en cuenta, como bien dices, que la vigilancia y el control de la norma tienen una eficacia probada, esencial, pero realmente si el ciudadano no percibe como justa la medida que se aplica, esta no va a tener la misma eficacia. Desde el ámbito de educación vial tratamos de generar realmente una conciencia vial para que más allá del conocimiento de las normas, de las señales, de la realidad compleja de la circulación, que lógicamente tiene que existir,
lleguemos a un paso más allá y hacia una educación en valores, de respeto a los derechos de los demás, de respeto a la vida de los demás. En este sentido, había un proyecto muy interesante que desarrolló la Universidad Miguel Hernández de Elche, que se denominaba ¿Por qué incumplen los ciudadanos las normas? Y venía a destacar que más allá de la proporcionalidad de la sanción, el ciudadano incumplía teniendo en cuenta la interiorización de que la norma es o no adecuada y qué es lo que hace el grupo de referencia. Por tanto, es que es necesario trabajar en esta línea y generar un cambio de actitud, y esto se efectúa a través de la educación, de la información y a través de la sensibilización. Y es necesario acercar, en definitiva, la percepción del riesgo, al que hacía antes referencia Mar a este aspecto, es fundamental. Ese pensamiento de a mí no me va a pasar, al que también hacía referencia anteriormente Mar, ese pensamiento hay que cambiarlo, porque, y nos lo dicen los expertos en psicología y el profesorado que estamos trabajando en la universidad, la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, nos dicen que es muy importante que exista una alineación entre el pensamiento, la conducta y el sentimiento, y que no se produzca una disonancia cognitiva. En ese sentido, por ello es importante cambiar ese pensamiento. A mí no me va a pasar, para que realmente cambiemos la conducta, para que esté, digamos, alineado ese pensamiento con el sentimiento y con la conducta. Y en este sentido, esa labor tan importantísima que realizan las víctimas, aportando su experiencia, bomberos, policías, personal sanitario, que están realmente en contacto con la realidad del siniestro vial, es fundamental, porque es la voz de la experiencia y es lo que realmente nos va a acercar a ese, y va a hacer que cambiemos la conducta. Ya a nivel personal he tenido el privilegio de escuchar en algunas ocasiones a Marco Bollos, a Francisco Ureta, a otras víctimas, y ya es una percepción personal, creo que trasciende esta experiencia el hecho vial, porque su experiencia es tan importante, son ejemplos de superación en todos los sentidos y realmente hacen que nos paremos, ordenemos adecuadamente las prioridades y que cuando nos incorporemos como usuarios de las vías, lo hagamos siendo más conscientes de la fragilidad del cuerpo humano, de la excepcionalidad de la vida y de la necesidad de proteger a nuestra vida y la vida de los demás. Muchísimas gracias. Sabéis que comparto vuestro pensamiento, el de las dos, al 100%. Y yo creo que por eso formamos tan buen equipo la Jefatura de Zaragoza y Aslerme, y por eso nos embarcamos en tantos proyectos ilusionantes, fantásticos, y que estoy convencido que recogeremos resultados sí o sí. Una última pregunta, aunque sea un poco más técnica, Marta, pero sabemos que la eficacia de la seguridad vial está vinculada a la obtención y análisis de datos y a la definición de prioridades de intervención en base a ese análisis que realizamos de los datos. Quisiera que nos contase, Marta, nos comentases de qué datos disponemos a nivel de evaluación de intervención provincial en el ámbito de la educación vial, la concienciación y la sensibilización. Efectivamente, José Antonio, como dices, disponer de datos es fundamental, porque los recursos que tenemos son limitados y es necesario que los encaminemos hacia aquellas acciones que tienen una mayor eficacia, que tienen una eficacia probada, hacia buenas prácticas. El ámbito de la educación quizás es más complejo la evaluación, porque estamos trabajando a medio y largo plazo y esta evaluación reviste mayores dificultades. Sin embargo, hemos venido trabajando durante 3 años conjuntamente con la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo a través de un practicum de investigación que estaba encaminado a verificar el grado de impacto que tienen las sesiones de concienciación y sensibilización llevadas a cabo por las propias víctimas de accidentes de tráfico en materia de seguridad vial y dirigidas a los jóvenes en colaboración con ASLEME, en colaboración con Fundación Ibercaja. Y hemos trabajado también con el alumnado, con el profesorado al más alto nivel, y las conclusiones que estamos obteniendo son realmente muy significativas, porque se aprecian cambios conductuales muy significativos en aspectos fundamentales para la seguridad vial en cuanto al uso del casco, el uso del cinturón de seguridad, alcohol, con respecto al consumo de alcohol y unido a la conducción, pero también que avalan en definitiva la excelente labor que se está realizando por parte de las víctimas, aportando esta experiencia. Pero además se
se aprecian conductas más prudentes como peatones. Aumenta considerablemente la comprensión de la necesidad de respetar los límites de velocidad, incluso las sanciones se perciben más justas con posterioridad a la realización, a haber asistido a una sesión de concienciación por parte de una víctima de accidente de tráfico. Por tanto, se viene a confirmar en los 2 años que venimos realizando este estudio, ya estamos inmersos en el tercero, la hipótesis sobre la cual trabajábamos inicialmente, con esos cambios conductuales significativos y sobre todo con un incremento de la percepción del riesgo. Por tanto, en este ámbito estamos encantados de esta colaboración con la Universidad de Zaragoza y desde aquí nuestro agradecimiento al profesorado y al alumnado que está trabajando con nosotros. Muchas gracias, Marta. Sí, igual que la campaña de mayores, comentábamos ese sentimiento tan especial que tenemos. Este es uno de los proyectos más ilusionantes. Aquí la labor de las charlas y la intervención del personal, en concreto Francisco Ureta, de ASLEME, es fundamental. Y desde luego agradecer a la universidad y por supuesto a la Fundación Ibercaja, que siempre nos ha apoyado. Yo en este momento me gustaría quiero recordar, y recuerdo, en mi etapa de jefe provincial en La Rioja, me acuerdo una vez que una periodista me puso al cacho y me decía, resuma usted en una palabra la seguridad vial, pero solo puedo utilizar una palabra. Y solo me vino una a la cabeza y la solté y fue concienciación. No me vino ninguna otra cosa. Es lo que me vino a la cabeza, concienciación. Pero yo porque soy un convencido de que ese es el camino. Es un camino arduo, largo, más lento, pero que recogeremos los frutos. Y es un camino para los que estamos ahí del día a día, convencidos, trabajando y trabajando. Mar, vas a permitir que ASLEME, acabo de decir, ¿no?, colabora como vocal en todos los grupos de trabajo en Zaragoza. Acabo de decir, en este proyecto, pero es que está en todo. Y yo encantado. Y ha participado, por ejemplo, en la campaña de mayores activos y seguros, impartiendo concienciación y sensibilización, en las jornadas de seguridad vial laboral dirigidas a delegados de prevención de riesgos laborales, a través de conferencias en empresas dirigidas a trabajadores en Aragón. Y la verdad es que a lo largo de todo el territorio nacional, a lo largo de todas las etapas de la vida, colaborando con diferentes administraciones, ayuntamientos, empresas, entidades, la lista es interminable. Tú más o menos has dado una pincelada al principio. Como no se puede todo, pero ¿qué mensaje o aspectos destacarías de esta dilatada experiencia en el ámbito de la concienciación en beneficio de la seguridad vial? Pues fíjate, aunando un poquito las palabras de Marta, sí es cierto que en ASLEME, a medida que diseñábamos una campaña, diseñábamos también la manera de evaluar la campaña. Es decir, tanto el responsable del centro, sea un centro educativo, sea un centro penitenciario, sea una empresa, como la evaluación en cuanto a una encuesta que se les pasa a los alumnos antes y un mes después de nuestra acción, lo que queríamos precisamente era poder medir si lo que creíamos que hacíamos realmente era tan beneficioso o eficaz como lo que pensábamos, ¿no? Los primeros evaluaciones en los años principios de los 2000, que se hablaba menos de esto en los medios de comunicación, la gente sabía menos de seguridad vial, encontrábamos que el nivel de mejora tanto en conocimientos como en cambio de actitudes de los colectivos era un porcentaje de aumento que podía ser hasta del 50-60%. Y eso que lo evaluamos un mes después de nuestra acción. Es cierto que ahora en estos últimos años, pues a lo mejor la mejora es de un 30 a un 20, porque ya de este tema, en primer lugar, trabajamos muchas más instituciones de manera más coordinada y ya hay mucho más información, sobre todo en medios y en redes a este respecto, ¿no? Pero hay una cosa que aunque te parezca mentira, te dije, ASLEME lleva 30 años. ¿Tú sabes cuántas personas hemos llegado de manera directa con nuestras campañas, José Antonio? ¿Más o menos? No me atrevería a dar una cifra, pero seguro es que es muy elevada. Bueno, pues 5 millones, ¿vale? Nosotros intentamos que el mensaje que damos se multiplique por 4 porque queremos que se lleve a la unidad familiar, con lo cual podríamos hablar que el mensaje puede llegar o ha podido llegar a 20 millones de personas. Con lo cual,
nuestra esperanza es que esa palabra que yo habría utilizado la misma, concienciación, es que con mucha concienciación y perseverancia podemos llegar al objetivo. Pero creo que has comentado algo y te digo que es que yo en ese sentido me enfado. Porque aunque yo ya sabes que soy muy positiva, cuando me tengo que enfadar, sobre todo con los políticos, como me enfado con mucha diplomacia y mucha elegancia y mucha simpatía, pues normalmente casi me permiten todo, entre comillas, lo de casi, ¿vale? Entonces, cuando hablaba siempre, claro, mi palabra siempre educación, formación, a lo largo de toda la vida, concienciación, entonces siempre me decían, es que esto se mide a medio y largo plazo. Y que después de 30 años, te parezca mentira, que me siguen diciendo lo mismo, le digo, mire, ¿me quiere usted definir cuál es el medio y el largo plazo? Yo entiendo que los 10 primeros años de ASLEME me dijeran que estamos, yo qué sé, todavía en el corto, pero después de 30 años y 5 millones de personas que han estado ahí escuchándonos entre 1 o 2 horas, ¿todavía estoy en cuál? ¿En el medio? Digo, defíname medio y largo, ¿no? Porque es que si no consideramos que la educación y la formación vial es fundamental, es que no podemos seguir avanzando. Por eso yo creo que el hecho de que hayamos querido empezar este ciclo de webinar con este tema es porque al final a mí me gusta partir siempre de la palabra valores, porque al final es un tema de convivencia, de compartir la vía, de pensar en los demás, de ponerte en los pies del otro, en ese peatón que es mayor y necesita más tiempos o que tiene menos reflejos. Si no eres capaz de ponerte en el lugar de lo que puedes ocasionar por una imprudencia, por una noche de loca de beber más de la cuenta, o por esa imprescindible llamada que, bueno, como lo vamos a ver en otras webinars, no hemos tratado específicamente factores de riesgo, ¿no? Pero aunque yo no me he presentado específicamente, yo ya era psicóloga de profesión cuando tuve mi accidente de tráfico con 25 años. Y la causa fue una distracción. En esos momentos era por cambiar una cinta de música. Ahora la distracción es el móvil. Entonces, bueno, por desgracia, está permitido en manos libres. Yo no sé cómo lo quitaría, no, o bloquearía para que no se pudiera usar en el coche. Porque al final utilizamos en manos libres no para urgencias, sino para seguir haciendo esas llamadas de trabajo que no hemos podido hacer, lo trasladamos al coche y contestamos esa llamada. Parte de lo que hacemos con los niños y los jóvenes es para que manden el mensaje a los padres. Porque cuando es el niño el que le dice, papá, no arranques que no te has puesto el cinturón de seguridad, papá, el reposacabezas lo llevas en el cuello y te lo tienes que subir a la nuca, porque si no puedes sufrir una lesión en el cuello, papá, esa llamada puede esperar, desconecta el móvil, o papá, si estamos en un viaje largo, no comas con vino, come con agua. Cuando es el hijo el que te enseña esos valores que le deberías enseñar tú como padre, te puedo asegurar, José Antonio, que los padres, aparte de ponerse un poco colorados, atienden un poco a ese mensaje, que es un poco lo que intentamos. Y si queremos enlazar la educación con la formación vial, yo sabes que soy muy pesada. Y lo que sí es cierto es que a sus señorías, nosotros hemos hablado muchas veces en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso y presentamos nuestras propuestas en materia de seguridad vial cada vez que hay elecciones, que por desgracia cada vez hay más, pero bueno, ahí estamos presentando. Y te puedo asegurar que cada 4 años o cada 2 años hay muy pocas cosas que tache. Digo, vamos a ver, estoy pidiendo casi lo mismo desde hace 20 años y resulta que hay muy pocas cosas que digo, hecho, me despreocupo, hecho, me despreocupo. Sigo teniendo que pedir muchas cosas igual, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de que va a ir unos ciertos cambios más relacionados con el permiso por puntos al Congreso de los Diputados. Y yo me gustaría aquí recalcar que yo voy a intentar con bastantes entidades afines, porque como bien ha dicho Marta, esto es un tema de responsabilidad compartida, cuantos más sumemos mejor. Y es que a la hora de formar, dime tú, que en esto sabéis mucho en las jefaturas provinciales, llega nuestro hijo y se quiere sacar el permiso a conducir. Hay 2 tipos de padres. Y te lo digo porque mis hijas, además, una se lo sacó con 18 y la otra con 28 y son mellizas.
y la última ha sido en diciembre. Yo como padre tengo que pagar el permiso por puntos, ¿vale? Perdón, el curso para sacarse el carnet de conducir. Yo, por lo tanto, puedo exigir a mi hija a qué centro de formación quiero que vaya, cuántas horas quiero que vaya, si quiero que sea presencial y demás. Ahora mismo, con un informe que hubo de la competencia, bueno, pues se supone que, aparte que, como bien sabes, no hay horas obligatorias ni de teórica ni de práctica para examinarte, la Dirección General de Tráfico casi consigue lo que llevamos muchos años trabajando, y es que hubiera un módulo de 8 horas de concienciación y sensibilización, justamente en lo que ha dicho Marta, para percepción del riesgo, para toma de decisiones, para valores y para que ellos fueran conscientes de lo que hay después de un accidente. Hubo este problema pues porque ahora, como parece que todo lo online es posible, pues se supone que en el teórico no puedes poner lo presencial como que sea la única manera de obtener. Entonces, hace poco hicimos una jornada para debatir el tema de la formación vial, y lo que quisimos es hacer una propuesta, que es la que quiero lanzar aquí como primicia y que vamos a llevar al Congreso, y es que las personas decidan cómo sacarse el teórico. Si desde casa, tumbados con la tablet, viendo o haciendo test, yendo a un centro para que haya un profesor que le explique las cosas bien, o estudiando en su casa. No podemos hacer nada porque la ley no nos obliga o no nos permite que esto sea así. Vale, entonces digo, vamos a hacer una propuesta. Vamos a sacar de la parte teórica estas horas de concienciación, y una vez que la persona apruebe el teórico, vamos a hacer que antes de que empiece las prácticas con un profesor tenga que ir a un centro de formación a hacer estas horas de concienciación, en la que intervendremos víctimas, psicólogos, yo soy psicóloga también, pero todas las personas que podamos trabajar, como bien ha dicho Marta, para que al final, para cambiar actitudes, tenemos que al final es mente, es corazón y es acción. Y es que si esto la persona no lo percibe antes de montarse en un coche, no hay manera de introducirlo en lo que es su disco duro, ¿no? Entonces, que esta parte no tenga que examinarse en la Jefatura Provincial de Tráfico. Tú apruebas el teórico, tienes que ir presencialmente a estas horas, el profesor te da como que has atendido, y una vez que el profesor acredita que has ido y has atendido, tú empiezas con tus clases prácticas y te examinas como siempre. A ver, esto es un poco una decisión salomónica, es lo que se me ha ocurrido para intentar aunar estas posibilidades y que no perdamos la oportunidad de concienciar a las personas antes de darle la licencia de conducir. Y aquí quiero recalcar algo que tú has dicho y que Marta ha reiterado muchas veces. Cada vez somos más las entidades que trabajamos. Pérez siempre dijo, cuando él empezó la primera vez como director general de tráfico, nos aunó a las víctimas, nos aunó a las organizaciones que trabajamos en prevención, nos aunó a las universidades, implicó a los medios de comunicación para que fueran los altavoces de nuestros mensajes, y fue sumando a la causa, como yo digo. Esto es sumar a una buena causa, porque es una causa, como es algo que nos puede pasar a todos, como decíamos Marta y yo antes, pues yo creo que sumar adeptos a esta causa es estar alineados con una buena causa, ¿no? Hablabais antes de los indicadores, y yo creo que ahora que estamos justamente en la definición del segundo decenio de acción por la seguridad vial, pues ahí está la DGT, porque hablo con Álvaro, pues ahí elaborando los indicadores, los objetivos, pues la parte basal de donde vamos a empezar en el 2021 y cuál es el objetivo de dónde queremos llegar en el 2030, aparte de la reducción a la mitad. Y hay que ir viendo poco a poco pues indicadores que hay que seguir con ellos, otros modificar o definir de otra manera, y nuevos indicadores que por supuesto habrá que definir, ¿no? Entonces, yo creo en esa colaboración pública-privada en todo, como bien decía Marta, porque nosotros no desarrollamos ninguna campaña en la que no estén siempre las dos patas, la pública, la privada, y nosotros digamos que somos las que lo desarrollamos de manera
menos burocrática y más económica, digamos. Y entonces yo creo que esto es lo que puede hacer, pues llegar a, como tú bien decías, José Antonio, que en el 2050, ¿por qué no?, el objetivo sea cero víctimas, que es lo que quiere Naciones Unidas, que es lo que quiere Europa, que es lo que quiere España y que es lo que querría cualquier persona, ¿no?, que haya una movilidad sin víctimas. Muchísimas gracias, Mar. Mira, Marta, bueno, y te lo voy a hacer en la pregunta, como estamos hablando del comportamiento de los usuarios, importantísimo, estamos hablando del comportamiento. Y iba a preguntarte, y te voy a preguntar sobre tu experiencia internacional, pero primero, a raíz de lo que estamos hablando, sí quiero dejar mi granito, ¿no?, de arena, la educación. La educación vial tiene que estar en la educación en general, eso es fundamental. Y lo voy a ligar un poco con el comportamiento de los usuarios y hablamos del móvil, esa lacra que tenemos. La mayor parte de los accidentes son distracciones ocasionadas por el móvil. Pero es que hemos llegado a tener una dependencia y lo voy a ligar con la educación. Demostramos una falta de educación cuando estamos sentados en un grupo de amigos o de conocidos, suena el móvil y dejamos a una persona con la palabra en la boca y nos ponemos... Es una reacción instintiva a ir a cogerlo, ese pitido maldito que yo llamo del WhatsApp, yo lo he quitado porque es que me vuelve loco. Y hacemos eso. En el coche haces lo mismo. Instintivamente, aunque no lo vas a él, ya has quitado la vista de la carretera. Lo que hablamos antes, el consejo, póngalo usted en modo coche o apáguelo. Si el trayecto es corto, son 15, 20 minutos, media hora, hombre, no va a pasar nada porque dentro de media hora usted encienda el móvil y mire si ha tenido una llamada o lo que sea. Y si el trayecto es largo, es el motivo para que a la hora y media o las 2 horas usted pare, hace esa parada, estira las piernas, despacha usted todo lo que quiera con él, incluso tomándose un café si es un área de descanso, vuelve a apagarlo y sigue ruta. Y vuelve a parar a la hora y media o las 2 horas, sí, es un trayecto largo. Educación. Nos está convirtiendo en unos auténticos maleducados, el aparatejo y sus aplicaciones. La educación vial dentro de la educación general. Yo creo que los tres coincidimos. Y lo que quería, Marta, quería hablar del comportamiento del usuario. Entonces hemos hablado lo que hacemos en Zaragoza, lo que hacemos en España, lo que se hace en toda España, tanto DGT como ASLEME. De acuerdo con tu experiencia internacional y trabajo en el Banco Mundial, no todo el mundo lo sabe, pero estuviste en el Banco Mundial trabajando en seguridad vial, ¿qué aspectos o medidas de aquellas que se han desarrollado en este ámbito del comportamiento de los usuarios destacarías tú para contribuir a incrementar la seguridad vial en esos países en los que se está iniciando la andadura en esta materia? Que están, digamos, están empezando, ¿no? Pues yo reforzaría, a lo mejor más allá de destacar una medida u otra concreta, ese enfoque que comentaba antes Mar, ese enfoque integrado y esa participación público-privada. Y a lo mejor sí que soy capaz a lo mejor de compartir una pequeña gráfica que utilizamos mucho en el ámbito de educación vial. Voy a intentarlo. Vamos a ver. Soy capaz. No sé si lo visualizáis correctamente. La mayor parte de vosotros lo conoce esto perfectamente, pero sí que nos gusta en el ámbito de educación y sobre todo cuando intentamos acercar la información de siniestralidad vial a los ciudadanos, acercar también esta evolución de la siniestralidad vial en España, con el foco puesto en que las medidas, en que la prevención en materia de seguridad vial realmente es eficaz. Y es eficaz, desde luego, más eficaz si la aplicamos conjuntamente y con un enfoque integral desde los distintos ámbitos, pero es eficaz cuando se trabaja desde la empresa, es eficaz cuando se trabaja desde el ámbito local, a nivel gubernamental, a nivel de comunidad autónoma. Si nos fijamos en la gráfica, en el año 2003 se registraban en España más de 5.300 personas fallecidas como consecuencia de un accidente de tráfico. En estos años nos encontrábamos, si no a la cola de la Unión Europea, casi lejos de los países referentes en materia de seguridad vial y desde luego por encima de la media europea. Estábamos en esa situación en el año 2003, que no hace tanto de esto. Y en esos años hay un cambio a nivel, digamos,
de seguir esa tendencia y esa estrategia comunitaria en la necesidad de afrontar la siniestralidad vial de forma decisiva. Y España se alinea con esa estrategia comunitaria y comienzan a adoptarse medidas muy importantes en materia de seguridad vial, la estrategia 2005-2008, la introducción del permiso por puntos, al que hacíamos referencia anteriormente, la reforma del Código Penal, criminalización de conductas que hasta ese momento no constituían delito, un conjunto de medidas, posteriormente la estrategia 2011-2020, y ese trabajo tan importante que comentaba Mar de la colaboración público-privada, pero también de las distintas administraciones, la administración local, la administración autonómica, de alguna manera todos a una, se está consiguiendo esa reducción de fallecidos desde el año 2003 aproximadamente hasta ahora, superior esta reducción en un 70% en el número de fallecidos. Entiendo que la lectura positiva de estos datos, que no puede haber lectura positiva porque todavía 1.755 personas han perdido la vida y muchísimas han sufrido lesiones que les van a marcar de por vida, pero la lectura positiva que tenemos del análisis de estos datos es que las medidas que se aplican, la prevención es eficaz en materia de seguridad vial y, por supuesto, desde un enfoque integral. La infraestructura, con un incremento de la seguridad de las vías, el incremento de la seguridad de los vehículos, por supuesto, el enfoque del sistema seguro y esa visión cero. ¿Cuánto del ámbito de la concienciación, educación, está aquí en esta reducción en la siniestralidad? Pues estamos convencidos de que es culpable, entre comillas, de una gran parte de esta reducción en el número de fallecidos y en el número de personas lesionadas. Lamentablemente, como decimos, todavía 1.755 personas han perdido la vida. Sí que se ha registrado y está evaluado del año 2003 al 2009 que efectivamente se produce un cambio de comportamiento en los usuarios como consecuencia de las medidas aplicadas en cuanto a incremento del uso del cinturón de seguridad, el uso del casco y incremento de concienciación también en el ámbito del alcohol. No hemos avanzado así con respecto a otros ámbitos como el que nombrabas, José Antonio, las distracciones, el uso del teléfono móvil o la velocidad. Y destacar, asimismo, recientemente hemos realizado una campaña con la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, con las policías locales en el ámbito de cinturón de seguridad, reciente, en el pasado marzo, durante el mes de marzo, y se ha incrementado un 7% el número de personas que no hacían uso del cinturón de seguridad. Y en ocasiones se nos recrimina en el ámbito de educación, a mí personalmente en alguna ocasión, oye, seguís insistiendo en el cinturón de seguridad. Pues ojalá no tuviéramos que insistir. Ojalá llegue el día en que no sea necesario, pero es que en estos momentos, en el año 2019, el 23% de las personas fallecidas, 185 personas que han perdido la vida y que quizás no la habrían perdido si hubieran hecho uso del cinturón de seguridad. Entonces, reforzar ese trabajo de todos en esta línea y también animar a las empresas que en ocasiones existe cierto escepticismo con respecto a la aplicación de medidas, realmente vamos a tener resultados o no, animarles a aplicar planes de movilidad, a aplicar medidas y por supuesto también, como decías José Antonio, a esos países que están iniciando la andadura en seguridad vial, porque la prevención, como decimos, es eficaz. Muchas gracias, Marta. Fijaros que estamos hablando eso de comportamientos de usuarios. Acabas de comentar lo del cinturón. Parece increíble, ¿no? Que a estas alturas de la vida o de la película, si queremos decir, todavía haya gente que no haya interiorizado la importancia de ponerse el cinturón para él y para los demás. Yo tengo la experiencia de subirse una vez en el coche, un señor atrás, unos amigos, y no se puso el cinturón. Y yo le dije, ponte el cinturón antes de que arranque. Y me contestó, me da igual. Dice, da igual, si la multa me la van a poner a mí. Y dije, no es un problema de sanciones, es un problema de que estás jugando con mi vida. Digo, si tengo una colisión, el impacto que me vas a dar en la espalda, me puedes matar o lesionar de por vida. Dije, entonces, o te pones el cinturón o te bajas del coche. Y se puso el cinturón. Entonces, es triste, ¿no? Pero este comportamiento, educación, comportamiento, concienciación, educación, es que acabamos en lo mismo, ¿no? Hay un colectivo, siguiendo ya que estamos con el tema de los comportamientos de los usuarios, que es el de los conductores infractores. Un colectivo que nos preocupa enormemente. Mar Asleme participa en las sesiones de concienciación precisamente con participa en muchas más cosas, pero entre otros con estos conductores, con estos conductores infractores a través de los cursos de recuperación de puntos. Yo me gustaría que, si pudieses decirnos cómo ha vivido el conductor infractor el acercamiento a la experiencia de una víctima de un siniestro de tráfico.
Pues fíjate si comentaba antes Marta, dentro de las posibles medidas que han podido influir más en el descenso que hemos tenido en España para convertirnos un poco a estar en la cabeza de Europa y del mundo, justamente ha sido el permiso por puntos y sobre todo los cursos de recuperación de puntos. ¿Por qué? Porque nos han dado la oportunidad de llevar a ese infractor, en función de que haya perdido parte de los puntos, hacer un curso de 12 horas, y si ha perdido todos los puntos, hacer un curso de 24 horas. Eso es como volverle a llevar a esa formación que digamos que debería ser continua, aunque sea obligada, porque digamos ha infringido la norma y ha perdido parte de la confianza de los puntos que le habéis otorgado. Al principio, cuando empezamos, era 2006, creo recordar, bueno, pues yo tuve que hacer una búsqueda por toda España de personas con lesión por un accidente, las formamos porque lo que queríamos era que la visión que tuviera la persona era qué ocurre cuando alguien fallece. Por eso teníamos testimonios, por ejemplo, de dos madres de estos pacientes que contaban cómo lo vivieron. Les formamos también en las 3 lesiones que para mí son más graves, que es la lesión craneal, la lesión medular y la amputación. De tal manera que con vídeos, dado que los que impartían la conferencia eran lesionados medulares, ellos tenían un vídeo de una madre que había perdido un ser querido, una persona con daño cerebral o una persona que se le viera afectada cognitivamente, que viera cómo había perdido la memoria, cómo había perdido su capacidad de expresión y de movilidad, y también pues lo que sufren las personas que, sobre todo en el tema de las motos, que como sabéis es un tema que nos preocupa, por eso es uno de vuestros grupos de trabajo, porque ha ido en ascenso en estos últimos años, es un grupo que no logramos que baje la siniestralidad, y muchas veces pues porque se dan con el quitamiedos o el guardarraíl, pues se producen amputaciones de 1 o 2 miembros, ¿no? Bueno, pues una vez que formamos el equipazo, y ahora mismo pues hay 90 o 100 personas de ASLEME desde 2006 dando estos cursos de recuperación, nosotros, la administración, nos permitió dar 1 hora. Aunque te diré que a veces los propios infractores nos dicen que nos extendamos un poquito más. Y nosotros no somos rácanos en dar nuestro tiempo, ¿no? Al principio decían, jolines, que encima de que pagan, de que les quitas 12 o 24 horas, pues a ver si se nos van a poner así chulitos, ¿no? Testimonios de amigos me hacía mucha gracia porque decía que el permiso por puntos era, no sé cómo me decía la palabra, la única posibilidad que él tuvo para estar en contacto con una señora de la JET, con un fontanero, con un catedrático en no sé qué. O sea, es decir, los que pierden puntos no son solo los jóvenes, no. O sea, ahí te encontrabas y dices, bueno, es que no ha sido una persona, han sido muchas, ¿no? Lo que sí que te diré es que a todas las personas de ASLEME que han colaborado, les han dado las gracias en mayúsculas, y te diré una cosa que hemos recibido siempre. ¿Por qué esto no me lo explicaron cuando me estaba sacando el permiso de conducir? ¿Por qué me tengo que enterar 10, 20 años después de haberme sacado el permiso de conducir de todas estas cosas que nos habéis comentado? Porque el permiso por puntos, los cursos de recuperación de puntos, no van a enseñar la norma, van a cambiar las actitudes, que por eso están ahí. Entonces, el que queramos hacer lo que hemos dicho antes, de meter esta parte de sensibilización cuando se están sacando el permiso, es porque es lo que nos demandan personas que están pagando y haciendo de manera obligada el curso. Se ha evaluado por 3 universidades distintas la opinión de los usuarios que han pasado por un curso de recuperación de puntos. La Universidad de Valencia, la Politécnica de Madrid y la Complutense de Madrid. Los resultados son prácticamente idénticos. La valoración que hacen tanto del, bueno, a ver, es normal que la víctima estemos un poquito más altos, pero bueno, prácticamente la víctima, del psicólogo y del profesor es altísimo, o sea, supera el 8 en todos los casos. Eso quiere decir que la población está preparada para recibir esto que decimos, ¿no? Entonces, cuando antes comentaba lo del permiso por puntos, se me ha olvidado dar un ejemplo, pero bueno, creo que es gráfico, y como lo importante es que la gente se quede con los mensajes más gráficos, ¿no te has encontrado
o no conocéis a padres que dicen, tú con 10 clasecitas y tal, como te he enseñado ahí un poco en el parking, hacer no te gastes más, que no hace falta y vas a probar. Y luego le compra una tablet o un iPhone. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando como padre a nuestros hijos? ¿Qué es más importante, que tenga un iPhone? O tú como padre, ¿qué quieres? ¿Escuchar una llamada un día de la Guardia Civil que tu hijo resulta que ha estado implicado en un siniestro y que vas ahí al hospital sin saber qué le ha pasado? Por haberte ahorrado a lo mejor unas clases, por no haber valorado la importancia que tenía la formación de tu hijo. Y también no me gustaría dejar por alto lo que tú has dicho antes. Tenemos que empezar en los coles, pero no solo como estamos nosotros. Como es importante crear grupos y alianzas, y por desgracia o por suerte, porque yo me apunto a todo, nosotros promovimos con FESVIAL y la Universidad de Valencia la creación del Foro Compromiso por la Educación Vial. Ahí está el Ministerio de Educación, está la DGT, está la Comisión de Seguridad Vial y estamos todas las entidades que trabajamos educación vial. Y lo que intentamos con este foro, que se han hecho ya 2 con conclusiones y estamos pendientes de la tercera, que por el COVID, digamos, se nos ha retrasado, es establecer qué competencias tienen que tener en cada etapa educativa las personas en función de sus riesgos y su manera de moverse, en qué asignaturas podríamos meter esas competencias. Y una vez que están definidas las competencias y en qué asignaturas podrían estar, pasamos ya a lo que va a ocurrir en el siguiente foro, que es cómo lo metemos en los libros de texto y cómo formamos a los profesores para que esta materia la den, sea en un ejemplo en física, o sea en sociales, o sea en otra asignatura. Porque lo que está claro es que lo que siempre hemos luchado es por tener una asignatura un partido y otro, y como no hay pacto por la educación, va a ser imposible meter una asignatura específica de educación vial. Pero creo que tenemos mucho que hacer en los colegios. Hay una experiencia en Alemania y en algún país más europeo de que en 1 o 2 años les hacen una especie de permiso para ser conductores de bicicleta. De tal manera que que es una cosa que a mí me preocupa especialmente, y es que los ciclistas y los usuarios de patinete no tienen ninguna formación o no tienen por qué tenerla, porque pueden que no tengan ningún permiso de conducir. Y en cambio son personas que se meten en una vía conviviendo con vehículos más grandes, y creo que es fundamental que les hagamos llegar unas horas mínimas de formación que tendremos que definir entre todos, sobre todo vosotros que sois la administración, para ver cómo darles los conocimientos necesarios para que sepamos si cuando se saltan un semáforo o cuando no se bajan de la bici es por desconocimiento o porque están infringiendo la norma, y que sean conscientes de que lo están haciendo y que se les puede sancionar por ello. Entonces yo creo que el tema de la formación, y me vas a perdonar que el Pisuerga pasa por Valladolid porque soy de Valladolid, pero espero verlo y verlo pronto, que sea obligatorio el uso del casco en ciclistas y en patinetes, porque la cabeza es nuestro ordenador central, es lo más importante, y cualquier impacto contra el suelo, contra un coche, puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte, una lesión grave o una lesión menos grave. Muchísimas gracias, Mar. Yo me vais a permitir una licencia, y ese referente a esto. Yo creo que esto es como las oposiciones de corredores de fondo, ¿no? Hay que insistir y seguir luchando y peleando, ¿no? Sobre todo los que somos unos convencidos, ¿no?, de la concienciación y de la educación, ¿no?, que es un pilar fundamental y básico, ¿no? Y lo que decías, yo no lo veré o no lo veremos. Bueno, yo hay una frase, no es mía, ya lo digo de mano, no es mía, pero decía, venía a decir algo así: si otros lo han conseguido, nosotros también podemos hacerlo. Y si nadie lo ha conseguido, nosotros podemos ser los primeros en conseguirlo. Ahí voy. Yo no me rindo. Ahí voy. Yo no me rindo. Has dado la clave, José Antonio, porque a veces dicen, es que esto en Europa no es obligatorio. Y digo, ¿y qué pasa? ¿Que España no puede ser el primer país europeo que lo ponga obligatorio? ¿No podemos ser los primeros y adelantarnos al resto y que luego los demás nos van a seguir? Y nosotros, Asleme, el pesado de Zaragoza, no sé. Hay mucho pesado en España. Sí que sí. Ahí seguiremos. Yo me gustaría hacer
hacer referencia a un colectivo, porque hemos hablado de mayores, hemos hablado de reincidentes, colectivos muy importantes sobre los que hemos puesto el foco, pero hay un colectivo, y tú has hecho varias alusiones a él, Mart, que es los vulnerables en su conjunto. Hablamos de peatones, ciclistas, motociclistas, a los que les tenemos que sumar ahora los usuarios de los vehículos de movilidad personal, los famosos patinetes y aparatos hermanos o primos. En el año 2019, hemos registrado en España más fallecidos vulnerables que de cualquier otro tipo como consecuencia de los siniestros viales. Ojo al dato. Unas cifras que tengo anotadas. El 30% de los fallecidos se ha producido en vías urbanas, donde el 82% son vulnerables. Peatones un 48%, ciclistas un 6%, motoristas un 28%. Un colectivo además nos preocupa enormemente. Asimismo, el 70% de los peatones fallecidos en 2019 en España tenía 65 o más años. De ahí la creación de ese grupo de trabajo específico de mayores. Las ciudades están asumiendo y asumen, y no les queda otra que asumir en materia de movilidad un papel muy relevante. Esto está ocurriendo en vía urbana. Hemos de poner a los usuarios vulnerables en el centro del sistema, proporcionar espacios seguros de movilidad, potenciar entornos escolares seguros, velar por los desplazamientos de ciclistas, peatones y motoristas. Y ahora quisiera preguntar, Mar, en tu opinión, con toda la experiencia acumulada que tienes, ¿cuáles son los próximos retos en materia de educación y formación para la próxima década? Bueno, fíjate que claro, yo hablaría de tantos retos, pero además me los he pensado tanto. En el tema de vulnerables, sí es cierto que volvemos a que están en las ciudades fundamentalmente donde ocurren más siniestros en vulnerables. Y hablamos de peatones, que pueden ser mayores o no, peatones que pueden ser personas discapacitadas que van en una silla de ruedas. No sé si, supongo que sí que sabéis que la semana pasada un patinete atropelló a una persona de 70 años, la mató y además salió a la fuga. No sé si la han logrado identificar. Imaginaros lo fuerte que es que un patinete mate a un peatón, porque yo estaba a la defensa del patinete como vulnerable y ahora, claro, no olvidemos que más vulnerable que el patinete o la bici, que pueden llegar a 25 kilómetros por hora, es un peatón, sobre todo un peatón mayor. Por lo tanto, es muy importante que le demos seguridad a todos los vulnerables. Si hablamos de las ciudades, yo creo que el calmado del tráfico a 30 va a facilitar mucho si lo cumplen tanto los vehículos, incluidos las bicicletas eléctricas y los patinetes. El calmado del tráfico va a hacer que las lesiones, si ocurre un siniestro, sean menos graves. Ahora, nuestras ciudades tal cual las hemos diseñado eran ciudades para coches. Yo creo que hemos ido poniendo parches en las ciudades, poniendo carriles bici, que a veces estaban segregados, otras veces hemos pintado la señal de 30 con la bicicleta. Si queremos que vayan seguros, los patinetes y los ciclistas deberían ir por un carril segregado, fuera de la acera, que eso ya está definido y ya está en el reglamento de vehículos de la DGT, y separado de un autobús o de un vehículo más grande, si queremos que este tipo de vehículos, que por el tema de la sostenibilidad, por el tema de que es menos coste económico, de que lo pueden coger en un sitio y dejar en otro, de no tener que estar pagando seguros, es un reto para estos 10 años muy importante porque va a ir en crecimiento. O sea, por lo tanto, no olvidemos y enlazamos con lo que decíamos antes, formación para los usuarios de estos vehículos. Otro aspecto que me preocupa y habría que ver si es un tema de formación, pero yo creo que la formación en empresa, como dice Marta, es muy importante, sobre todo porque muchos de estos vulnerables, hablamos de ciclistas, he visto hasta algún patinete también, y motos, lo que hacen es la última milla. El e-commerce es decir, llevarnos a casa ese pedido que hacemos online de un día para otro, en 24 horas, y que hace que no es que tengamos un gran pedido, es que podamos pedir cada día una cosa y somos muchos los que estamos pidiendo online. Esta pandemia ha hecho crecer mucho este tipo de comercio, quizá por miedo a la pandemia o quizá por comodidad porque estamos más horas en casa, pero esto ha llevado a nuestras ciudades
a muchos más vehículos que están trasladando constantemente mercancías a nuestros domicilios. Por lo tanto, ojo a la formación que tenemos que dar a este tipo de colectivos, porque sería un accidente laboral, pero también va en auge. O sea, estoy hablando que los otros podían ser usuarios para ir al trabajo normal y estos son usuarios que en su hora de trabajo, su accidente en misión sería precisamente laboral. Y luego me preocupa bastante, por ejemplo, el tema de las furgonetas, porque precisamente con el tema del comercio y de la última milla, claro, muchas veces se utilizan furgonetas y todos sabemos bien que es muy difícil que los datos que tenéis en la DGT podáis saber cuál es la furgoneta que, digamos, es de uso personal, que es de un autónomo o que puede pertenecer a una empresa. Y claro, la antigüedad de este parque es muy antigua, punto uno. No tienen tacógrafos como tienen los camiones. Eso quiere decir que no sabemos las horas en que el conductor, con esta sociedad que vivimos de las prisas y de que cuanto más repartos haga, mayor beneficios voy a tener económicamente hablando, no sabemos si está en 8 horas, 10 horas, 15 horas, y esto es un problema que habrá que abordar en materia de formación o en el tema vuestro, en materia de si habrá alguna posibilidad de llevar, por ejemplo, el tacómetro o el alcolog, que para mí el alcolog sería algo que habría que llevar a todo lo que es transporte público, transporte de mercancías, y ahí incluyo a camiones y a furgonetas, porque creo que es muy importante, o bien porque vayan personas dentro, o bien porque las horas que hacen estas personas en la carretera son muchos kilómetros, estuviéramos seguros, porque ya vosotros sabéis de muchos casos que la persona iba con una tasa de alcoholemia haciendo su actividad laboral. Por lo tanto, es un tema que no tenemos que olvidar. Entonces, yo creo que la educación y la formación es fundamental, y es fundamental, como bien decía Marta, de manera transversal, porque eso al final influye en todo. Está claro que pues, cuando hablamos de sistema seguro y de que un error humano pues lo pueda perdonar la carretera porque esté mejor hecha o el vehículo porque tiene más seguridad activa, pero también seguiremos teniendo que trabajar, y eso nos ayuda mucho a ese descenso también, es el que los coches son cada vez más seguros, pero no son siempre coches de gama media-baja, sino que normalmente cuanto más seguros son, más caros son, y habría que bajar esta incorporación de los sistemas de ayuda a la conducción y que evitan accidentes a todo tipo de vehículos y de la manera más eficaz, ¿no? Y yo ahí volvería, dada la experiencia que tiene Marta, a que a veces Europa legisla muy tarde. Si a veces cuesta en un país, cuando estamos pendientes de una legislación europea, para cuando es efectivo el e-call, para cuando el frenado, para el sistema de frenado electrónico, para cuando es decir, va todo muy lento, y entonces uno tiene la percepción que, estando ya, digamos, descubierto el invento, o sea, que ha hecho su tarea, el sector del automóvil tarda mucho en haber una legislación acorde y homologada para todo el territorio europeo, porque yo creo que en Europa tenemos que también priorizar e intentar que bueno, pues salvar vidas entre todos aportando. Yo, por ejemplo, me alegra mucho la medida de la luz naranja, con el tema de que se aprobó la semana pasada. Vamos, yo ya la tenía en el coche desde hace un año y tenía muy claro que mi marido no iba a ir a por los triángulos a ponerlos, porque a mí me da mucha más seguridad. Son muchas las personas que por salir del coche, pues creo que el último dato eran como 40 personas que por salir del coche a cambiar una rueda y para poner los triángulos se les había atropellado, ¿no? en una autopista. Es decir, bueno, pues si estamos en el coche con la luz de emergencia puesta y hay una llamada a un e-call y a un centro para que venga a atendernos y venga la Guardia Civil, yo creo que ahí también podemos salvar vidas. Entonces, al final, la educación, la formación y la palabra que tú has dicho mágica, concienciación, porque la concienciación lo abarca todo. Y la concienciación es lo que estamos haciendo aquí en estas webinars, y lo que tú o yo o Marta haremos en un congreso o en un medio de comunicación cuando nos pregunten. ¿Que hay que ser pesados? Sí, pero es que Marta ha dado el ejemplo.
el 20% de los fallecidos todavía no usa el cinturón de seguridad. Y todavía nos acordamos de anuncios de la DGT de hace muchísimos años, y a mí me parece increíble que en una vía interurbana todavía haya personas que crean que el cinturón no les puede salvar la vida. O sea, es que, y eso quiere decir que hay que ser pesados, como los tres que estamos aquí, y que somos muchos pesados, como tú decías, José Antonio, y que en tarea de concienciación no lo podemos dejar ninguno, ni organismos públicos, porque quizás es vuestra responsabilidad mayor, pero desde luego tener muy claro que no estáis solos, que igual que aquí estamos con vosotros, Ibercaja y Aslime, hay muchas entidades y muy serias que llevan muchos años trabajando en la concienciación, y es que hay que aprovechar, como yo digo, en cuanto te ponen una alcachofa, pregúnteme lo que usted quiera, que yo le contestaré lo que me da la gana, que ya esto lo aprende uno con los años. Y entonces poder elaborar esos mensajes de concienciación para que lleguen a la sociedad, porque nos jugamos mucho y porque nada vale más que una vida, y una vida salvada es mucho, aunque solo sea una. Así que gracias, José Antonio, por moderar también esta jornada, porque claro, has moderado a dos entusiastas, que Marta y yo podemos estar hablando 1 hora o 4 y no encontraríamos fin, pero estoy muy agradecida de verdad de la oportunidad de haber empezado este ciclo con este tema que tanto nos preocupa a los aquí presentes. Muchísimas gracias, Mar. Yo, antes de finalizar, me gustaría hacer un comentario, ¿no? Porque es una información que tuve el otro día en una reunión de trabajo que tenía junto a 2 compañeras, que era la subdirectora general de vehículos de DGT y la subdirectora general de circulación de la DGT también, con personal técnico de la Consejería de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Entre otras cosas que estábamos tratando, trataban sobre la nueva ordenanza, estaba trabajando una serie de cosas, y solamente voy a comentarlo porque hay precisamente una jornada, una webinar, la 3, que habla de los colectivos vulnerables en el entorno urbano. Es importantísimo, hasta tal punto que nos tiene que hacer reflexionar. Nos daba la información un técnico de que en Zaragoza tiene muchísimos carriles bici, pero como no se puede llegar, ha puesto en marcha carriles 30. Pues han hecho un estudio y resulta que todos los accidentes que han tenido de vulnerables no han sido en los carriles 30, no ha habido ninguno, son en los carriles segregados. ¿Qué pasa? La pandemia ha llegado, bueno, ya sabemos, si ibas a un sitio no comprabas una bicicleta, se agotaron bicicletas, patinetes, bueno, pues resulta que ahora hay una congestión que, sobre todo en los que son de doble sentido, pues ha habido una colisión frontal con 2 heridos de cierta gravedad. O sea, ojo. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar. Yo no voy a entrar, solamente quiero, ahí lo dejo. Como nosotros estamos trabajando y trabajamos precisamente con policía local y personal de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, los colectivos, hasta ahora tenemos, uno de nuestros objetivos es que ahora, a lo largo de 2021, queremos poner en marcha ese grupo de trabajo de vulnerables. Ya tenemos a los mayores y a los motociclistas, ahora queremos centrarnos en el peatón en su conjunto, ciclistas y vehículos de movilidad personal en el entorno urbano. Sobre todo en el entorno urbano, porque es donde está el problema. Y yo creo que esto que acabo de comentar tiene que hacernos reflexionar. Ya para terminar, reiterar mi agradecimiento primero a la Fundación Ibercaja y al proyecto Mobility City por su compromiso con la seguridad vial y por ofrecernos esta oportunidad de participar en este ciclo de conferencias. Es un lujo. Daros las gracias a las 2 por vuestra participación y contribución a que a través de toda vuestra actividad de concienciación, esa palabra que nos gusta tanto, Mar, y sensibilización de la sociedad, evitar que un buen número de personas tengan que sufrir las consecuencias de un siniestro vial en sus familias, amigos o en ellos mismos. Yo confío, no estoy seguro, que con vuestras intervenciones ganaremos adeptos para trabajar en esa visión 0 lesionados, por la que todos estamos trabajando. Un fortísimo abrazo a las 2. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.